Buenas tardes, queridos estudiantes, a una nueva clase más de Fundamentos de Filosofía Política. Estamos estudiando el tema de los derechos humanos. En un primer subpunto, estamos por terminar una visión histórica de la evolución del reconocimiento de los derechos y sobre todo su reconocimiento jurídico en las constituciones. Hemos avanzado hasta el año 1873 con el proyecto de constitución de la Segunda República Española. Y con ocasión de este proyecto de constitución, hemos visto por tercera ocasión cómo está presente la corriente justnaturalista, que es la que, por definición, sostiene que existe el derecho natural del cual se derivan los derechos naturales del ser humano. Bien, avanzando ya al siglo XX, voy a mencionar, de pasada, tres constituciones. En primer lugar, la de México en 1917, en la que se reconoce el derecho de no sufrir las consecuencias de concentraciones excesivas de la propiedad. Les ofrezco subir un material didáctico para esta parte, que por supuesto será de consulta suplementaria de carácter voluntario para quienes así lo deseen. Ustedes tienen un artículo sobre esta temática y realmente el contenido principal está ahí. Pero esto tómenlo como el material complementario. Otro de los derechos, aparte del que mencioné, es la copropiedad nacional del territorio y las aguas, ¿sí? Se reconoce la protección al consumidor y se fijan precios máximos para ciertos productos y se reconoce asimismo el salario mínimo digno, ¿sí? Un brevísimo comentario sobre este último derecho. Con otras palabras, podríamos hablar de un sueldo básico. Es decir, que ningún empleado en el país en este año 1917 podía ganar menos de una determinada cantidad fijada por el Estado. Para empezar, podríamos cuestionar y bueno, de hecho se ha cuestionado, que realmente el Estado tenga esa potestad de garantizar a todos un sueldo mínimo, un sueldo básico. ¿Cómo se podría establecer eso? Pensemos ya, en esta hora vamos a llegar a la Declaración de 1948 de las Naciones Unidas,
la famosa Declaración Universal, y ahí veremos que se supone que el sueldo, con el sueldo del trabajador o de la trabajadora, se pueda mantener dignamente toda la familia. ¿Y por cuántos miembros está constituida la familia? Eso tiene que determinar el propio Estado. Podría ser, por ejemplo, papá y mamá, 3 hijos, en total serían 5 miembros. Y hay que cubrir las necesidades básicas, como en primer lugar, vivienda, alimentación, educación, salud, transporte, eh, vestimenta, etcétera. Diversión. Pensemos en términos de lo que se conoce en nuestro país como la canasta básica. Es decir, cuánto cuesta la mantención de una familia de 5 miembros, y eso varía de ciudad a ciudad. Cada mes en nuestro país, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publica a cuánto está la canasta básica en las ciudades del Ecuador. El sueldo mínimo, bueno, y bueno, les estoy hablando de nuestro caso, discúlpenme, pero para que ustedes relacionen esta cuestión de el salario mínimo, o sea, qué consideraciones están involucradas en la fijación de ese mínimo, se supone, bueno, y eso también es discutible. Yo anteriormente les dije que, según la declaración del año 48, con el salario del trabajador, que podría ser el jefe de familia, debería poder mantenerse los 5 miembros. Pero en nuestro país se supone que también trabaja la esposa, pero que no gana el 100% del sueldo del varón. Entonces, si no estoy mal, bueno, aquí en realidad no necesitamos la cifra precisa. Supongamos que es el 70%, que tal vez es mucho, el, con respecto al sueldo del esposo. Entonces, hay 1.7 perceptores, y con ese ingreso se debería cubrir la mantención de 5 personas. Entonces, bueno, hay alguna metodología, tiene que tener, o seguramente el gobierno mexicano de 1917 tendría que tener alguna manera de hacer ese cálculo del sueldo mínimo, pero lo que hace la Constitución es simplemente demandar que ningún empleador puede pagar menos de una determinada cantidad. Entonces, eso ya está en 1917, Constitución mexicana, es la Constitución de Querétaro. Pasemos a la Constitución de 1918, es al año siguiente de la Revolución Rusa. Se hace una declaración de los derechos del pueblo trabajador y explotado. Y, bueno, esta, esta declaración no dice que va a simplemente reconocer unos derechos preexistentes. Aquí ya no hay esa presencia del justnaturalismo. Estamos en otro espíritu, pero lo importante de rescatar de esta declaración es lo siguiente.
A ver, el derecho a no ser explotado, ¿sí? Recuerden, el líder máximo que estuvo a la cabeza de la revolución es Lenin, quien es uno de los pensadores a quien debemos el desarrollo de la corriente del marxismo, fundada por Marx y Engels. Entonces, la categoría de explotación, que los burgueses explotan a los trabajadores, figura en la enunciación de este derecho. Es un derecho negativo porque empieza con la palabra no. ¿Sí? Es decir, un trabajador no puede ser explotado. ¿Sí? ¿Qué más? No sufrir las consecuencias de la división de clases. ¿Sí? Bien, en toda sociedad tenemos clases. En India podemos hablar de castas. Es decir, las clases, según la visión marxista, está definida en términos de posesión o no de los medios de producción. Los propietarios de los medios de producción forman una clase y constituye la clase dominante, mientras que otros no tienen esa propiedad y tienen que vender su fuerza de trabajo, el proletariado. Los primeros son los que tienen ese poder de instrumentalizar el Estado para favorecer sus propios intereses en contra o perjudicando a la clase laboral. A ver, bueno, hay toda una teoría de la lucha de clases en el marxismo. No voy a desarrollar esa temática, no es el tema de esta unidad, pero lo que sí quiero que ustedes entiendan para comprender este segundo derecho en el cual quiero concentrarme un poco, es el de que si la sociedad está dividida entre aquellos que tienen a su favor el poder estatal y otros que van a resultar oprimidos por todo ese aparato estatal, obviamente trae consecuencias negativas para los trabajadores y en esta declaración se está pidiendo que los trabajadores no sufran esos efectos de la división de la sociedad en clases. Finalmente, también se reconoce la copropiedad del patrimonio de todo el pueblo. Eso, esa idea que ya estaba recogida en la Constitución mexicana. Pasemos a la Constitución de Alemania del año siguiente, 1919. Algunos de los derechos que es importante mencionar en esta Constitución son los de la gratuidad de las escuelas nacionales, ¿sí?
Es decir, la sociedad se compromete a financiar la educación primaria. El que más, el derecho de la maternidad a la protección del gobierno. Eh, Piensen ustedes, nosotros en Cuenca tenemos hospital municipal de la mujer y el niño, queda en el Paseo de los Cañaris. Las mujeres tienen un periodo en el que tienen que atender al recién nacido, si no estoy mal es por unos mínimo será 3 meses, 6 meses. Y por favor, alguien de ustedes me puede indicar si que tiene conocimiento a ciencia cierta de cuánto es ese periodo de maternidad. ¿No? Bueno, eh, en 1919 la Constitución alemana, eh, supongo que podría ser la primera en reconocer este derecho. Hay un sistema de seguros sociales. Bueno, eso no es novedad. Ya anteriormente veíamos que había, por ejemplo, en 1848, el derecho al seguro de enfermedad, invalidez y vejez, a mediados del siglo XIX. Bueno, pasemos a ver, perdón, algo que también vale la pena es el indicarles que uno de los deberes del Estado impuestos por la Constitución es el de que el Estado debe garantizar una existencia humana digna. ¿Sí? Bueno, esta es una grandísima responsabilidad que tiene el Estado, que se entiende por existencia humana digna. ¿Sí? Entonces, piensen simplemente en lo que es en lo que ello acarrea. Bueno, discúlpenme si es que no conozco a detalle cómo está entendida esta obligación en la Constitución alemana de 1919. Me imagino, puedo estar equivocado, lo lanzo a modo de simplemente una hipótesis, una conjetura, que debería asegurarse para todos, en primer lugar, vivienda. Pero dice, está este adjetivo, no cualquier vivienda, es una vivienda digna. ¿Qué más? Salud, educación, trabajo, con un salario que permita la mantención. ¿Sí? Y una cosa es tener un salario mínimo, que podría ser simplemente de sobrevivencia, otra es un salario digno, un salario decente. ¿Sí? Bueno, seguramente, si es que no está en la Constitución, las leyes respectivas deberían aclarar cómo habría que tomarse
esta expresión, este derecho a una existencia humana digna, la cual tiene que garantizar el Estado. Obviamente, si es que es una obligación constitucional para el Estado, eso significa que la sociedad asume ese deber y por lo tanto tiene que estar organizada de tal manera que se haga efectiva esta garantía jurídicamente obligatoria para el Estado. Bien. Pasemos a la Constitución de 1931, la Segunda República Española. Bien, uno de los primeros derechos que quisiera enfatizar es el reconocimiento del derecho a beneficiarse colectivamente de toda la riqueza del país. Bien, esto no es novedad de la Segunda República Española. Algo similar está presente en la Constitución de la Segunda República Francesa de 1848. Eh, bien. El, recuerden que cuando estamos hablando de una constitución republicana, esa constitución está tratando de dejar de lado un régimen monárquico con todo lo que implica esa organización del Estado bajo una monarquía. Obviamente, el pasar de una monarquía a una república es algo revolucionario y, por lo tanto, las constituciones republicanas eh, tienen un catálogo de derechos muchos más amplios, un catálogo más amplio de lo que podría ser el caso si tuviéramos una constitución monárquica. Otro de los derechos es el de disfrutar de los efectos de expropiaciones forzosas, de la socialización de la propiedad y de la nacionalización de servicios públicos y de las explotaciones que afecten al interés común. ¿Sí? A ver, entonces se habla aquí de nacionalización de los servicios públicos. ¿Sí? ¿Ya? Disfrutar de los efectos de la nacionalización de los servicios públicos. Se reconoce el derecho a vacaciones remuneradas. ¿Sí? Es decir, el derecho a no trabajar un mes al año y, sin embargo, recibir un sueldo. Derecho a condiciones de existencia digna.
Por lo tanto, también seguros de enfermedad, desempleo, vejez. ¿Sí? Entonces, eso de existencia digna ya estaba anteriormente, no lo voy a repetir. Esta Constitución española de la Segunda República establece que el Estado tiene la obligación de intervenir en las industrias y las empresas privadas. A ver, es obligación estatal. ¿Sí? A ver, y empresas privadas. ¿Sí? Bueno, y a ver, voy a referirme a un último par de constituciones, bueno, perdón, a una constitución y a un proyecto de constitución antes de llegar a la famosa Declaración del 48. A ver, en primer lugar, quisiera continuar con la constitución de la antigua Unión Soviética de 1936. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con Stalin a la cabeza, eh, esta es la que en sentido estricto, en primer lugar, reconoce derechos de bienestar. ¿Sí? Ya voy explícitamente a referirme en qué consisten ellos, aunque creo que ya lo hice en otra ocasión. Derechos al trabajo, a la enseñanza, vacaciones pagadas. ¿Sí? A ver, debe ser a la enseñanza a todo nivel. Permítanme confirmar. La gratuidad de toda clase de enseñanza. ¿Sí? En Alemania de 1919 era solamente la educación escolar, la escuela, educación primaria. Acá es educación gratuita a todo nivel, lo cual significa también incluido la universidad. ¿Sí? Vacaciones pagadas, eso ya estaba en 1931 en España. La igualdad entre el hombre y la mujer. ¿Sí? Y, por supuesto, como no podía faltar, la asistencia de los poderes públicos en la vejez, la enfermedad e incapacidad. Una de las obligaciones estatales es la de asistencia médica gratuita a los trabajadores. A ver, gratuita para el usuario, para el beneficiario, pero financiado por toda la sociedad, la colectividad.
Bueno, ahora, en último lugar, antes de llegar a la Declaración de las Naciones Unidas, voy a referirme al proyecto de constitución de 1946 en Francia, que no se promulgó. ¿Sí? Fue este proyecto adoptado mayoritariamente por la Asamblea Nacional Constituyente, pero lamentablemente fue rechazado en el plebiscito eh, al mes siguiente. Bien, aquí nuevamente por cuarta ocasión en este recuento histórico se nota la influencia justnaturalista. En el primer párrafo del preámbulo, literalmente leemos lo siguiente. A ver, el pueblo francés, fieles a los principios de 1789, la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dice, proclama de nuevo que todo ser humano posee unos derechos inalienables y sagrados a los cuales ninguna ley podrá atentar o contra los cuales ninguna ley podrá atentar. Bien, entonces está hablando de, cuando dice derechos sagrados, supongo que no hay aquí no había un sentido religioso por referencia a Dios, sino más bien sagrado en el sentido de intocables, ¿sí? De que no se pueden modificar, ¿sí? O restringir o peor anular por ninguna ley positiva. Bien, entonces eso, primer párrafo del preámbulo, ¿sí? Bien, a ver. Bien, se dice que la propiedad está limitada por su utilidad social. Este tema ya lo vimos cuando hablamos de la igualdad, está aquí constitucionalizado. El, propiedad limitada por la utilidad social. Se reconoce el derecho a la propiedad común de los servicios públicos y las empresas en situación de monopolio. Ahora, asimismo como era el caso de la Constitución de la Segunda República Francesa de 1848, nuevamente en el año 46 se insiste en el deber de los ciudadanos franceses de cooperar con su trabajo al bien común, de servir y defender a la República y asimismo la obligación de ayudarse fraternalmente, ¿sí? Como hermanos. Recuerden que los tres valores proclamados
en la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. ¿Sí? En tercer lugar. Bueno, llegamos así ya a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y con esto terminamos nuestra clase. Bien. Creo que, a ver, no sé si les he mostrado, tengo aquí una edición de la declaración que consta simplemente en dos hojitas, ¿sí? Y esta es perdón, en dos páginas. Tenemos, bueno, por supuesto, en cambio, tengo también otra publicación exactamente de la misma declaración, pero en cambio está ya en 6 páginas. Todo depende de la disposición del texto, el tamaño de las letras, etcétera, pero no es en absoluto un texto largo. Y consta, en primer lugar, de un preámbulo en el cual hay varios considerandos, y les voy a leer el primero, que es el más importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 considerandos, y después de eso dice, la Asamblea General proclama la declaración, y esa proclama es en un parrafito, y ahí viene el articulado. Son 30 artículos, y siempre que hay una lista, una enumeración, debemos entender que lo que se menciona en primer lugar es lo más importante, lo que viene luego ya tiene una importancia secundaria, y así por el estilo. Entonces, fijémonos, pongamos atención sobre qué nos dice el primer considerando del preámbulo. Dice, considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo, si son 3 valores, tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Aquí hay muchos elementos que quisiera comentar. A ver, verán, dice, empieza la Declaración Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué es universal? Porque por primera vez se juntan todos los estados que en ese año eran reconocidos a nivel mundial en esta Organización de las Naciones Unidas. A ver, recordemos que se conformó una comisión de redacción que estaba compuesta aproximadamente por 18 miembros, por individuos de todo el mundo, seguramente juristas, filósofos de varias ideologías políticas, religiones, culturas. Obviamente estamos a 3 años de la finalización, o si quieren, el año anterior, en el 47, a 2 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto el mundo estaba dividido en 2 bloques, el occidental y el bloque excomunista. Y esa comisión laboró por varios meses, y por supuesto había asesores a quienes se consultaba, quienes
daban su punto de vista para ver qué es lo que debería incluir esta declaración. Luego de las discusiones que habrán tenido, se presenta a la Asamblea General de las Naciones Unidas y lamentablemente no hubo unanimidad, hubo 8 votos, realmente no eran en contra, sino diplomáticamente abstenciones, ¿sí? Es decir, no están a favor. 6 países del bloque excomunista no estaban de acuerdo con la declaración por varias razones, por lo menos 2. Una de ellas era que no se aceptó la propuesta de que se reconozca el derecho colectivo de los pueblos a rebelarse contra la tiranía. Y también estaba reconocido la propiedad privada como un derecho humano. Eso no podía aceptar ningún comunista. Y por otra parte, 2 países, Sudáfrica y Arabia Saudita, tampoco estaban de acuerdo con esta declaración porque se hablaba de derechos iguales. Sudáfrica en ese tiempo estaba en el apartheid, que los negros no tenían los mismos derechos que los blancos, y en Arabia Saudita las mujeres no eran consideradas iguales a los varones. Entonces, 8 abstenciones. No, no pudo ser aceptada unánimemente esta declaración. Bueno, estimados estudiantes, ya se me acaba la hora. Voy a suspender aquí la clase y continuaremos el día, bueno, la próxima clase. No recuerdo exactamente